Muy buenos días, mis amados. El Señor les bendiga rica y abundantemente en esta mañana tan preciosa que el Señor nos regala. Quiero compartir con ustedes un tema que está titulado Dios no se ha equivocado de camino. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, habla nuestras vidas, toca nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, sea como un carbón encendido en mi boca, llena de tu presencia, porque tu presencia es la única que trae libertad, sanidad, restauración, la que nos guía por sendas de justicia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. En Éxodo 15, 22 al 27 dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Cuántas veces hemos estado creyendo que estamos en un desierto, que no vemos ningún vaso de agua, nos vemos secos, nos vemos con una tierra árida, nos vemos sofocados por la prueba que estamos pasando? Dice, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. En la actualidad hay muchas aplicaciones muy útiles para llegar al lugar donde vamos de una manera más rápida y directa. Son aplicaciones que usamos, son aplicaciones que el sistema de posicionamiento global o GPS, como lo decimos, usamos para que nos guíe en el camino. Esas aplicaciones nos cambian de ruta cuando hay algún accidente adelante, cuando hay mucho tráfico, cuando hay retenes de policía, ¿cierto? Etcétera. Es decir, que nos evitan contratiempos y situaciones que pueden ser problemáticas en el camino. Toda esta tecnología creada por el hombre nos hace reflexionar en el texto que hemos leído. Y uno podría llegarse a preguntar: ¿será que Dios se equivocó de camino y llevó a su pueblo primero por las aguas amargas, en vez de llevarlos directamente a Elim, donde había mucha agua, donde había muchas palmeras, donde había sombra y un buen lugar de descanso? ¿Será que el Señor se equivocó? ¿Por qué los hizo pasar por las aguas amargas? ¿Por qué no los llevó directamente a Elim sin pasar por esa problemática? ¿Por qué los habrá hecho pasar por ese lugar? Y son muchas las preguntas. La respuesta es no. Dios no se equivocó de camino. Antes de llevar a su pueblo al lugar de descanso y de bendición, los llevó a un lugar donde tenía que probar su fe, un lugar donde tenía que darles lecciones muy importantes,
que no debían de olvidar. Y en nuestra vida, Dios no se ha equivocado de camino. Él nos está llevando hacia su bendición. Pero muchas veces es necesario pasar por las aguas amargas de la enfermedad, de la soledad, de la escasez, del endeudamiento, problemas en la familia, problemas de pareja, matrimoniales. Muchas veces tenemos que pasar por toda esta problemática. Entonces nos podríamos preguntar, ¿por qué Dios no nos lleva siempre por el camino más fácil, más rápido, más directo hacia nuestra bendición? Si es Dios, si es nuestro Padre y nos ama, ¿por qué no nos lleva directamente hacia la tierra prometida donde fluye leche y miel? ¿Por qué nos hace pasar por tantas circunstancias, tribulaciones? Número 1. Porque en las aguas amargas Dios prueba realmente nuestra fe. En el versículo 25 dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanza, y allí los probó. Y realmente hay veces pasamos por momentos duros y difíciles, que en vez de clamarle a Dios, lo único que hacemos es quejarnos, lo único que hacemos es maldecir. Maldecir es empezar a hablar cosas feas, hablar cosas malas que no son acorde a la palabra de Dios, sino que entramos en una negativa. Muchos cristianos tenemos una fe bien alimentada, una fe alimentada de buenas predicaciones, de oración, de lectura bíblica, pero nuestra fe tiene que ser solamente bien alimentada, sino también una fe fortalecida. En esas pruebas de fe que Dios permite en nuestra vida, nuestra fe se fortalece y se afirma. No puede ser solamente una fe de palabras, sino una fe realmente que se fortalece en medio de cualquier desierto, en medio de cualquier cosa que quiera venir a amargar el rato. Porque es allí donde Moisés clama a Dios. El pueblo es el que murmura. Moisés clama. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿El que se queja? ¿O el que reniega de la situación? ¿O el que ayuna, ora, lee, sabe esperar en Dios? ¿O el que busca soluciones humanas en vez de buscar un milagro o respuesta en Dios? ¿Cuál de esos dos eres tú? El que se clama, el que se postra, el que dice voy a orar, voy a ayunar por esta situación, o el que empieza a quejarse, o el que empieza a murmurar, o el que empieza a tener temor, incredulidad y a traer un ambiente pesado a tu casa, cuando en vez de eso deberías de clamar a Dios, poner alabanzas, creer en la oportunidad que Dios nos da para ver un milagro. ¿Por qué en las aguas amargas podemos oír atentamente la voz de nuestro Dios? Versículo 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y es que muchas veces hemos sido demasiado rebeldes con el Señor. No hemos querido escuchar su voz. No hemos querido atender su llamado y obedecer su voluntad. Entonces, nuestro Dios nos lleva primero a las aguas amargas, para que nuestros oídos estén atentos a su voz, para que nuestros oídos puedan escuchar atentamente lo que Dios quiere de nosotros. Muchas veces tenemos que pasar por situaciones muy duras para buscar a Dios. Es la única manera de que podamos entender. Muchas veces tenemos que tocar bajo, muchas veces tenemos que darnos contra el muro, muchas veces tenemos que pasar por un diagnóstico, una deuda, una problemática demasiadamente grande donde humanamente no podemos hacer absolutamente nada, sino que sabemos que eso se llama milagro y que los milagros vienen de Dios. Entonces allí nos postramos, lloramos, gemimos,
y decimos, Señor, perdónanos por nuestro pecado, por nuestra rebeldía. Muchas veces es necesario pasar por esto. ¿Por qué en las aguas amargas nuestra vida es corregida? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué muchas veces en las aguas nuestra vida es corregida por Dios? El versículo 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos. Y es que el Señor nos tiene que hacer pasar por las aguas amargas para que nuestra vida pueda ser corregida, que pueda ser purificada y santificada para nuestro Dios. Con toda seguridad podemos afirmar que todo cristiano que pasa por las aguas amargas de la dificultad, de la enfermedad, de la escasez, llega con sus caminos torcidos y sale de ahí caminando en caminos rectos, agradables al Señor, donde puede tener un verdadero arrepentimiento y transformación. Es allí donde pactamos con el Señor, es allí donde podemos vivir un milagro y poder entender que realmente la salvación viene de nuestro Papá Dios. Amén. Entonces, en el punto 4 dice, ¿por qué en las aguas amargas aprendemos a ser obedientes a la palabra de nuestro Dios? Dice en el versículo 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oídos a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Y es que hay algo que tenemos que comprender, que no solamente se trata de escuchar atentamente la voz de nuestro Dios y conocer su voluntad. El Señor Jesucristo quiere realmente que nosotros obedezcamos su voz y que hagamos su voluntad. Podemos decir entonces que en las aguas amargas de la dificultad aprendemos la obediencia, y la obediencia traerá bendición a nuestra vida. Recordemos lo que dice en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. ¿Por qué en las aguas amargas experimentamos el poder de Dios en nuestra vida? Versículo 26 sigue diciendo, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y es que en las aguas amargas de Mara, los israelitas conocieron al Señor como Jehová tu sanador. Igualmente nosotros, en los tiempos de prueba, escasez, enfermedad, conocemos a Jehová nuestro proveedor. A Jehová de los ejércitos que pelean nuestras batallas. Es en esos tiempos de prueba que verdaderamente conocemos quién es nuestro Dios. Amén. Por lo tanto, podemos estar seguros que Dios no se ha equivocado de camino. Él sabe lo que está haciendo en nuestra vida, pero todo depende de ti, de tu obediencia, de caminar en fe y dejar que Dios te guíe. En cambiar tu carácter, tu mal genio, tu ira, que no te sirven de nada, tu orgullo y tu altivez, que lo único que hace es que Dios te mire de lejos. Pero Dios no resiste un corazón contrito y humillado. Ese corazón es el que Dios quiere que nosotros tengamos en medio de la prueba, reconociendo nuestra rebeldía, reconociendo que nos hemos apartado. Así que déjame decirte algo, Dios no se ha equivocado de camino. Dios tiene un oasis preparado en medio del desierto que tú puedas estar pasando en estos momentos. No sé cuál sea tu desierto, no sé si tu desierto es un problema económico,
un diagnóstico médico, un problema familiar, problema con tu pareja, llámese divorcio, como se llame, o algún desierto que estés pasando con tus hijos. Déjame decirte una cosa, Dios no se ha equivocado de camino. Este es el camino perfecto en el cual Dios te quiere entregar estatutos para que vuelvas con un corazón totalmente arrepentido a los brazos de papá. Y este es el camino que Dios ha usado para que recuerdes que hay alguien que te ama mucho y que entregó su vida por ti y por mí. Se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Bendigo tu vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Un abrazo fuerte. Bendiciones. Chao, chao.